Iniciamos la 10ª mesa de nuestro programa de seminario del hartazgo antisistema a la corrupción hacia una nueva gobernabilidad, de dónde provendrán los contrapesos. A María Marván y a mí nos da mucho gusto cerrar con broche de oro este productivo seminario y sobre todo este encuentro y esta conversación que iniciamos el miércoles pasado, en compañía de ustedes que nos hacen favor de estar aquí presentes, pero también en compañía de todos los que nos acompañan y nos siguen a través de la transmisión en vivo por la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta, como todas las mesas que nos ha precedido, nos honra la presencia de tres de nuestros invitados, y de 2 invitadas y un invitado, para hablar de otro de los elementos que nos parece que tenemos que abordar en esta nueva relación y en este nuevo pensamiento de cómo se va a dar la relación en diferentes áreas. Antes de iniciar la mesa anterior, comentaba uno de los invitados que a diferencia de otros momentos en nuestra historia reciente, en donde hay una agenda muy definida desde el inicio de los gobiernos, en esta efectivamente, al parecer, estamos frente a esa gran transformación llamada la 4ª transformación, porque no solamente toca un tema, toca muchos, abarca muchas áreas, no es solamente verificar que se convierta el presidente que va a ordenar la economía o verificar que sea el presidente del empleo. Y en ese sentido, pues con mayor razón nos parece que este otro componente o esta dimensión de la sociedad civil pues forma parte de los temas que tenemos que estar conversando. Al igual que en el resto de las mesas, no leeremos largas semblanzas curriculares de las invitadas y nuestro invitado, porque además de que son personas muy conocidas, con trayectorias muy importantes, con contribuciones a diferentes ámbitos de la vida nacional, ustedes van a poder ver en pantalla detrás de mí al momento en que cada una de ellas y él tomen la palabra, algunas de las principales líneas de su perfil profesional o de trabajo. Al igual que en las otras, cada uno tendrá 15 minutos para hacer una primera intervención y luego dejaremos el espacio restante para preguntas y respuestas. Les quiero transmitir la disculpa que por mi conducto hace Rubén Aguilar, porque no pudo tomar el vuelo para llegar a la Ciudad de México a tiempo porque se retrasó. Lo que haría sería hacer un grupo pequeñito de preguntas o de líneas detonadoras de esta conversación. Sin duda, pues es incuestionable que México requiere de una sociedad civil fuerte. Y entonces una de las primeras evaluaciones que nos gustaría entender es cuál es la expectativa a partir de el cambio, del tamaño del cambio que hubo, considerando las declaraciones del entonces candidato, hoy presidente, que engloban o que implican a la sociedad civil, si podemos considerar que son representativas de toda la sociedad civil o no, y qué podemos esperar un poco del nuevo gobierno, de la nueva relación, un poco hablar acerca de las expectativas y los simbolismos y de si hay algún tipo de tensiones que consideran relevantes visibilizar o traer a la mesa. ¿Qué señales, qué temas, qué expectativa
al respecto hay. Cedería la palabra en primer lugar a nuestra distinguida invitada María Elena Morera para que haga uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación que me hizo María Marván para estar en esta reunión y reflexionando con mis compañeros de mesa y con todos ustedes, pues dónde vamos a tener los contrapesos, si hay tensiones entre sociedad civil y el nuevo gobierno y qué tan representativas podemos ser. Saludo con mucho gusto a John Ackerman, a Luisa Béjar y por supuesto a Fabiola. Muchas gracias por compartir esta mesa. Y en esta mesa se van a plantear qué perspectivas también tenemos las organizaciones de la sociedad civil con el nuevo gobierno. Parece que hay que hacer un balance general de cuáles son los temas, cuáles son nuestras preocupaciones. Y por el otro lado, destacar las agendas de los diversos colectivos y me referiré principalmente al tema de seguridad y justicia, que es donde tengo más experiencia. Creo que los resultados de la pasada contienda electoral son contundentes. La mayor parte de los mexicanos votaron por un cambio, ¿no? Votaron por Andrés Manuel. El triunfo fue arrollador y la exigencia de los mexicanos es abramos nuevos retos, nuevos paradigmas para hacer política y para hacer gobierno. Entonces, pues, ¿qué sigue para México? Creo que a todos nos corresponde hacer una profunda reflexión sobre lo que tenemos por delante, ¿no? Vemos a los grandes partidos, ¿no?, que teníamos, como era el PRI, el PAN, el PRD, que recibieron un claro mensaje de rechazo por parte de los mexicanos, y este claro mensaje de rechazo tiene que ver con el mal desempeño de los gobiernos, tiene que ver con la corrupción en la que incurrieron o la que solaparon, y por haberse principalmente distanciado de las necesidades y de los reclamos de sus bases, ¿no? Creo que eso fue lo que hizo perder lo más preciado que tiene un instituto político, que es precisamente el poder de gobernar o de legislar. Ya en la mesa anterior se exploraban los cambios en los grupos empresariales, ¿no?, quienes están obligados a ensayar nuevas formas de diálogo con lo que será el próximo gobierno, nuevas formas de entenderse. Y desde la sociedad civil organizada me parece que también tenemos retos muy importantes. Lo primero que hay que decir es que la sociedad civil organizada no es un monolito, ¿no?, sino que somos diversos, plurales. Y lo que tendríamos que preguntarnos primero es, ¿la sociedad civil organizada ha influido en los cambios en México en los últimos años o no ha influido? Desde mi punto de vista creo que sí ha influido, ¿no? Se crearon instituciones como el IFAI, ahora el INAI, se volvió autónoma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IFE, que ahora es el INE, se creó también el Sistema Nacional Anticorrupción, ha habido muchos cambios legislativos que se lograron también por la exigencia de la sociedad civil, como es la ley de víctimas, la ley de tortura. Entonces yo creo que los mexicanos que nos organizamos a través de las diversas formas de organización, porque no hay solamente una, creo que sí hemos conseguido cambios. ¿Son suficientes? Bueno, pues desde luego que no son suficientes lo que hemos hecho ninguno de nosotros y por eso es que seguimos estando como estamos. ¿Cuáles son los desafíos que vemos desde Causa en Común en el nuevo gobierno? El primer desafío que enfrentamos se relaciona con la naturaleza de lo que es el tercer sector, ¿no? Ya como aquí decía Fabiola, bueno, ¿hay tensión o no hay tensión? Claro que hay tensión, porque como les decía, no somos un bloque monolítico, no representamos a la sociedad civil, ¿no? Desde mi punto de vista, lo único que representamos son las ideas que tenemos, la gente que nos sigue, que puede pensar como nosotros o que piensa diferente o con quienes dialogamos, porque al no ser un bloque monolítico tampoco no tenemos una voz representativa única, porque no somos un sindicato, no somos un partido político, sino que simplemente somos muchas voces que estamos tratando de incidir en los temas que a cada una de estas organizaciones les interesa, pero que nos caracterizamos por tener una gran diversidad. Lo que tenemos que hacer es cómo lograr convencer a los nuevos actores políticos que estas voces de la sociedad civil también tienen temas importantes
y cómo nos podemos articular mejor desde la sociedad civil para realmente tener una mucho mayor incidencia. ¿No? En México tenemos casi 40,000 organizaciones de la sociedad civil, según el registro oficial de Indesol, y además hay muchas otras formas de organización en México que no solamente son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Nos podemos organizar con nuestros vecinos, nos podemos organizar con amigos para tener incidencia en algún tema concreto en nuestra comunidad. También nos organizamos como colectivos sobre algún tema en particular, como son los colectivos de los más sonados ahora, como es Seguridad Sin Guerra, en donde participamos para que se abrogue la Ley de Seguridad Interior por todos los riesgos que según nuestra perspectiva esto representa, o como es Fiscalía que Sirva, que lo que está buscando es una nueva organización para que realmente las fiscalías, porque hay que decirlo también, no es una sola fiscalía, lo que estamos buscando es que las fiscalías en el país realmente sirvan a la gente, sean competentes, sean autónomas. Entonces creo que hay muchas formas de organización. Y en el tema de seguridad, en el que estoy desde el año 2002, cuando empecé atendiendo víctimas de secuestro, y me parece que en muchos otros temas ha habido una clara evolución de lo que es la sociedad civil, ¿no? Nosotros empezamos en México Unido contra la Delincuencia y ahora como Causa en Común, hemos desarrollado diferentes formas de interlocución, desde hacer marchas, convocatorias a foros, espacios de trabajo con autoridades de los gobiernos y del legislativo, y algunos otros tipos de organización. Y además creo que no solamente nos hemos organizado para hacer marchas y para poner temas en la agenda, sino que también hemos aprendido a especializarnos, ¿no? Hoy en día las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho más especialidades, recabamos información, sistematizamos información, detectamos desvíos, incompetencias, incumplimientos, ¿no? Entonces no es solamente salir a quejarnos, sino salir a quejarnos con una propuesta. En Causa en Común centramos nuestra atención en las policías porque consideramos que si bien la seguridad depende de muchísimos factores, lo que no podemos dejar de ver es que el centro de estos factores está en la base, y la base es las policías y los ciudadanos. Entonces puede haber muchas otras cosas que tengan que ver, por supuesto, con la seguridad, pero me parece que esto es central porque los policías son para el sistema de seguridad como son los maestros para el sistema educativo, ¿no? Y como son los niños para el sistema educativo, somos los ciudadanos para el sistema de seguridad. Entonces comenzamos a hacer ya desde hace tiempo estudios fondeados por diferentes donantes, ya sea particulares o instancias internacionales, para evaluar a las instituciones responsables de seguridad. Y hoy nosotros desde Causa en Común sí vemos con optimismo que López Obrador está teniendo signos de apertura, ¿no? A pesar de lo que decía él en sus discursos en campaña, que si la sociedad civil era fifí, o que si no, no confiaba en la sociedad civil. Me parece que en ese caso Andrés Manuel lo hacía igual que en otros temas donde señalaba directamente a alguien, pero yo ya he tenido interlocución con él desde que era jefe de gobierno y ahora en la campaña, y tenemos una buena interlocución. Pensamos en muchos temas, podemos pensar diferente, pero me parece que aquí lo importante no es pensar diferente, ¿no? Eso es bueno, yo creo que es bueno. El tema es cómo nos escuchamos y cómo nos podemos convencer con argumentos, ¿no? Él me decía cuando lo vi, me dijo: todos los temas de seguridad, por favor, quiero que los veas con Durazo, ¿no? Y los temas de justicia con Olga, y es lo que hemos estado haciendo desde la campaña, y ahora que ya están ellos en transición, sentarnos, platicar los temas, ponerle en la mesa, por ejemplo, a Alfonso Durazo, a muchas otras organizaciones con las que estamos trabajando, que él vea el trabajo que se hace de este lado, pero también las propuestas que se tienen, porque creemos que no hay ninguna democracia en el mundo donde podamos llamarla democracia, donde la sociedad civil no esté realmente participando. Por ejemplo, en Chile, que tiene solo 18 millones de habitantes, hay 234,000 organizaciones de la sociedad civil.
Si nos vamos a Colombia, con la mitad de los habitantes que tiene México, tiene 300,000 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y en México, como les decía, tenemos alrededor de 40,000. Entonces sí creo que ahí hay un foco rojo que este gobierno debe de atender, y más que pensar en la desconfianza y en qué no nos podemos poner de acuerdo, pensar cómo fortalecer desde una política pública a las organizaciones de la sociedad civil, cómo hacerlas mejores, cómo hacer más organizaciones, y con las que tengan duda o con las que tengan otros objetivos, bueno, pues entonces ahí, por supuesto que para eso existen las auditorías, por supuesto que para eso tenemos muchas instancias, pero no por unas cuantas nos pueden reducir a todas las demás a pensar que tenemos otros intereses cuando en realidad no los tenemos, ¿no? Yo por lo menos desde el 2002 tenemos nuestra carta abierta de todo lo que hemos hecho con ningún otro interés que apoyar a México a ser un país mejor. Y creo entonces que para consolidar a la democracia en México lo que tenemos que ver es cómo nos comunicamos mejor, y me parece que en este caso pues los contrapesos estarán en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad civil, en los órganos autónomos, porque no vemos que los partidos políticos, por lo menos hasta el momento, se vayan a organizar para hacer un verdadero contrapeso, ¿no? Sin duda, ya para terminar, pues Andrés Manuel controla hoy la narrativa, la agenda, decide y manda, ¿no? ¿Cómo incidir? Como les decía, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es el diálogo, ver en qué temas estamos de acuerdo, en cuáles no estamos de acuerdo, qué podemos aportar desde sociedad civil. Nosotros desde Causa en Común, y creo que muchas otras organizaciones que se dedican a los mismos temas, tenemos estudios, tenemos propuestas y las estamos ya poniendo en la mesa. Lo que aún me parece queda como incógnita es cómo va a ser esta nueva administración, ¿no? Y cómo va a ser la incidencia en las condiciones que tiene el país, la incidencia real, porque los temas de seguridad y justicia son sumamente complejos, y pues estamos esperando que ya una vez que pase el tiempo de transición y que sean gobierno, realmente que pongan las estructuras que piensan poner, ¿no? Van a cambiar a Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bueno, ¿para qué cambiarla, no? ¿Cómo la cambian? ¿Qué es lo que quieren lograr y cuándo lo van a lograr? Me parece que todo esto todavía no está. Y a las organizaciones, creo, lo que nos sigue tocando hacer es poner los temas en la agenda, hacer propuesta, hacer crítica y, por supuesto, exigir cambios. Muchas gracias. Muchas gracias. No podemos hablar de democracia si no participa la sociedad civil, dicho por una activista mexicana. Qué importante. Ahora daría la voz a otra destacada investigadora, Luisa Béjar, hasta por 15 minutos. Primero que nada, mi agradecimiento a las organizadoras. Creo que tener este tipo de reflexiones es sumamente interesante. Y en el tema en el que fui convocada, pues no es tanto mi especialidad, porque en realidad yo trabajo Congreso y partidos, y llevo trabajando este tema cerca de 30 años. Lo que un poco creo que pudo haber sido la razón para invitarme es porque en la última investigación que hice pensé, bueno, sí, los partidos deciden, pero ¿sobre qué deciden? Entonces fue cuando un poco logré salirme del enfoque que había sido, digamos, mi eje de reflexión durante mucho tiempo, y entonces empecé a ver que había sociedad civil que era la que de alguna manera mandaba las señales para proponer la agenda y también para establecer los marcos del debate. A partir de ahí es que entraban los partidos. Y entonces hice una investigación, y lo que encontré en esa investigación creo que fue bastante interesante en términos de que la sociedad civil en México, la organizada desde luego, no está ya ausente del proceso de toma de decisiones, específicamente del proceso legislativo. Hicimos una investigación de 3 legislaturas, 9 años,
de los foros que se hicieron en la Cámara de Diputados, y lo que encontramos es que por lo menos en el 20% de lo que se aprobó había habido participación de la sociedad civil organizada. Y ustedes dirán, eso es demasiado poco. Pues no, porque en la investigación en realidad no vimos qué piezas de investigación habían sido las que habían tenido participación de la sociedad civil, pero yo claramente puedo pensar que esas leyes fueron las más controvertidas, y si eran controvertidas seguramente eran leyes de mediano y gran calado, y eso es lo que suscitaba también la movilización de la sociedad. Entonces, tener ya una sociedad civil activa en el Congreso, pues para mí fue una sorpresa, a pesar de que, insisto, ese 20% puede no parecer muy relevante si pensamos en el caso norteamericano, donde casi todo lo que se aprueba pues tiene participación de lobbies, y hay siempre las sesiones de consulta, etcétera. Pero en México igual ya tenemos una sociedad civil que está participando en el proceso de toma de decisiones. Quiero aclarar que cuando digo proceso de toma de decisiones, tengo perfectamente claro que las decisiones las toman los representantes que nosotros elegimos. Y sin embargo, poner temas en la agenda es participar en el proceso de toma de decisiones, y cuando la sociedad civil va al Congreso y participa en las comisiones o se acerca a las autoridades para llevar información, para llevar inquietudes, para plantear cuáles son sus visiones sobre los problemas y cuáles serían las mejores soluciones para esos problemas, también está acotando de alguna manera la mesa de la discusión, los marcos de la discusión. Entonces, creo que eso ya ha estado pasando, y cómo veo el panorama hacia adelante. Desde luego, cualquier cosa que yo pueda decir es meramente especulativa. Todos estamos igual un poco a la expectativa, pero tenemos ya algunas señales, algunos datos que son absolutamente contundentes. Vamos a tener un Congreso que no va a tener una oposición que en efecto pueda hacer escuchar su voz en términos de detener alguna decisión. Tenemos un gobierno que va a tener mayoría en las dos cámaras, y pues eso le da la posibilidad al gobierno de tomar las riendas de las decisiones públicas en buena medida en sus manos. Supongo que en otras mesas pues hablaron de cómo se reajustarán los contrapesos a partir de pensar la división de poderes, o en términos también del federalismo. Y lo que estamos viendo es que casi la única puerta de acceso para la sociedad civil organizada pues va a ser una, porque inclusive si los partidos de oposición, esa es una especulación mía, no ha ocurrido, pero si los partidos de oposición quieren abanderar alguna causa y esa causa no es asumida por el partido mayoritario y específicamente por el gobierno, pues ese tema puede no entrar en la agenda, o puede tampoco contar con las visiones de esos grupos que se dirijan a los partidos de oposición. Los partidos de oposición, las minorías en las democracias, tengo perfectamente claro, se tienen que someter a las mayorías, aunque también en cualquier democracia pues las minorías tienen que tener las puertas abiertas para ser portadoras de distintos puntos de vista. Ahora, ¿cómo veo el asunto en el Congreso? Bueno, en días pasados salió una nota en el Excelsior donde el diputado que va a ser el presidente de la mesa directiva está proponiendo la eliminación de la Junta de Coordinación Política. No sé si lo vaya a lograr o no, porque eso es parte de las cuestiones que todavía no sabemos,
pero proponer eso a mí me parece por lo menos una señal de preocupación, porque en la Junta de Coordinación Política, a pesar de que en el comentario que se hace sobre las razones por qué tiene que ser eliminada, dice en la Junta, en la Jucopo, Jucopo, como lo conocemos coloquialmente, se plancha, se cose, se descose, se lava y se ensucia todo al actuar como una caja secreta. Yo pienso que no necesariamente eso, la parte de se ensucia estaría por verse, pero no creo que esté mal que se cosa cuando tienes un Congreso que no tiene mayoría, es una obligación tener que construir coaliciones mayoritarias. Y eso se hace en la Junta de Coordinación Política. Entonces, cuando por lo menos hay un diputado que está llamado, que va a ocupar un cargo muy importante, como es ser el presidente de la mesa directiva, y está proponiendo que desaparezca la Jucopo, pues la idea que me da es que ya no están pensando en la necesidad de negociar nada. No sé, insisto, si eso va a avanzar o no va a avanzar, pero creo que es un asunto en el que tendríamos que estar atentos. De ser ese el caso, lo que vamos a ver entonces es que la sociedad civil, en efecto, va a tener una sola puerta de entrada para ser escuchada. En primer lugar, lo que creo es que si eso llega a ocurrir, es porque ya en el Congreso pues no se va a negociar nada. Y si no se va a negociar nada, no, tampoco lo puedo afirmar porque sería presumir de artes adivinatorios que no tengo, pero que el eje de la política en México estará otra vez predominantemente en el gobierno y no en el Congreso. En los últimos 20 años nos hemos acostumbrado a ver un Congreso mucho más activo que lo que había sido el papel del Congreso en el pasado. Pues creo que podríamos estar también frente a un escenario donde el Congreso pasara a segundo término y todo lo que la sociedad civil quisiera comunicar a la autoridad tendría que ir por la vía del gobierno. Y también pensaría que hay señales donde nos dicen que cada vez hay una mayor concentración, por lo menos en la expectativa, de decisiones en el gobierno, pero también sé que los gobiernos presidenciales pues son unipersonales y una persona no puede atender todas las cosas, por mucho que se proponga atender con la mejor voluntad todos los temas, pues siempre hay limitaciones humanas en términos de atención, limitaciones humanas en términos de conocimiento de los temas. Y bueno, también por eso los ejecutivos en los gobiernos presidenciales pues tienen gabinetes y esos gabinetes serán los que atiendan predominantemente esos asuntos. Se llegarán las iniciativas desde el Ejecutivo y yo creo que lo que vamos a ver también es que esas iniciativas se aprueben por su partido en ambas cámaras del Congreso y yo creo que el Ejecutivo pues tendrá también la posibilidad de ni tan siquiera pensar en vetar. Bueno, entonces, como me quedan apenas unos minutos, lo que creo que tendríamos que pensar es que la sociedad mexicana cuenta ya con organizaciones que han acumulado una experiencia muy importante, cada organización en su propio campo de política pública, y que la complejidad de la política actual, la dificultad de tomar decisiones en una sociedad heterogénea, en términos de la diferencia de visiones que se tienen sobre cualquier tema que se vaya a decidir,
no solamente en términos de cómo se ve el problema, sino en términos de también cómo hay que abordar la solución. Y creo que la sociedad civil en México, pues aunque con estas 40,000 organizaciones quizás no cubra todos los campos, en los campos de política pública en los que ya está, tiene mucho que decir. Y pues yo creo que la apuesta sería a que siga buscando el modo de incidir en las decisiones para que esas decisiones en efecto puedan corresponder a las necesidades de México en aquello que se discuta. Gracias. Muchas gracias. Sociedad que participa en toma de decisiones a través del trabajo legislativo. Y pienso, sin hacer mucho esfuerzo, en los marcos regulatorios que tenemos en transparencia, corrupción, víctimas, seguridad interna, publicidad, gasto para el control de publicidad en medios, que implican dentro de toda la agenda impulsada por la sociedad civil controles y contrapesos a las formas en que se solían llevar esas acciones. Voy a ceder ahora la voz a un coordinador de muchos diálogos y pláticas relacionados con temas democráticos, investigador de este instituto, John Ackerman, por favor. Muchísimas gracias, Fabiola, Navarro, María, un honor y un gusto siempre compartir espacios académicos contigo. María Elena Morera, doctora Luisa Béjar, un honor estar aquí en mesa. Un saludo también a Rubén, que se lo perdió la mesa. Con mucho gusto cumplo la función de ser el toque nombre en esta mesa. Qué brutal, ¿verdad? Positivamente la foto en Palacio Nacional este lunes, ¿no? Creo que envió una señal muy clara a todos con respecto a uno de los muchos compromisos que tiene el presidente electo con respecto a la equidad de género, ¿no? Y esto es un avance de muchos, creo que vamos a estar viviendo en estos años. Bueno, primero quisiera hacer una breve reflexión sobre el encuadre general de las mesas para polemizar. Por mucho que todos mis amigos, hasta mi esposa está en el gobierno, voy a seguir polemizando. Así que, yo no sé si la gran preocupación es la falta de contrapesos. Más bien, yo empezaría a decir que el principal contrapeso de las últimas 2 décadas, pues llegó el poder. Ahora el mismo gobierno es oposición. Eso es lo que tenemos que mantener, que el gobierno siga siendo oposición, en el mejor sentido de la palabra. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Y hasta van contra corriente algunos discursos, que ahora ya llega el líder de la oposición a la presidencia y tiene que gobernar para todos, por supuesto. Tiene que integrar la unidad nacional, pero también tiene que gobernar con ese espíritu de cambio, de transformación y de espíritu ciudadano, de lucha, de fuera, ¿no? Eso para mí es el gran reto. Los contrapesos para mí son evidentes en principio. La Suprema Corte está llena de contrapesos. La Suprema Corte está lleno de personas nombradas durante los gobiernos Calderón y Peña Nieto que tienen trayectorias totalmente contrarias al observador, incluso ideologías y perspectivas muy distintas. Morena sí tendrá una mayoría en el Congreso, pero Morena es una cosa muy diversa y muy plural, y luego tienes el PT y el PES. La idea que este bloque va a trabajar monolíticamente obedeciendo las órdenes del nuevo presidente, lo dudo, ¿eh? Yo creo que ahí va a haber mucha discusión y debate dentro de esa misma nueva coalición. Por supuesto que siempre existe la preocupación de que el Congreso, por ejemplo, se quede en segundo término, que no haya una oposición, pero mi hipótesis sería, es lo que estamos viendo hoy. O sea, justamente el Pacto por México
de 2012 fue eso, desaparecer el Congreso, dejarlo en segundo término, pasar todas las decisiones políticas importantes, ni siquiera de la Junta de Coordinación Política, sino a Bucareli, regresarlo a la vieja forma de tomar decisiones. El Congreso se había despertado como un órgano independiente, plural, 97, 2000, 2003, 2006, y de repente con el Pacto por México pues se acaba justamente con ese dinamismo. A partir de ahí todas las leyes y las grandes reformas se pactan con el presidente en Bucareli, con mesas con los presidentes de los partidos, se someten al Congreso y los levantadedos o el rubber stamp, el idioma que quieras, es lo mismo, ¿no? Ya no hubo debates fuertes y claros históricos en el Congreso en este último sexenio. Esto es lo que va a empezar hoy. Ahora sí vamos a tener debates entre diferentes partidos, o incluso entre la misma coalición gobernante. Si bien obviamente va a haber mucho liderazgo de Andrés Manuel, no creo que se vaya a quedar en segundo término, o por lo menos vamos a avanzar de lo que tenemos, que es un desierto terrible hoy, justamente en ese tema de contrapesos. Lo mismo con los medios de comunicación, creo que las preocupaciones están al revés. Justamente lo que existía antes era una censura generalizada. Yo mismo he sido víctima directa y muchos periodistas de esta limpieza de la televisión y la radio, y ahora pues, los mismos periodistas están diciendo, vamos a hacer una oposición crítica al presidente. Qué bueno, pero llama la atención que ahora lo anuncian. ¿Qué hacían antes? O sea, están confesando que precisamente antes no ejercían esa oposición crítica y ahora sí lo van a hacer. Adelante, muy bien, pero justamente la trayectoria hoy es a favor de los contrapesos, no en contra. Entonces yo no pondría eso como la gran preocupación, pero hay que debatirlo. Me encanta la idea y estoy aquí con muchísimo gusto. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en materia de sociedad civil en particular? Muchos escritores, analistas, ciencia política, hablan de este atrofiamiento o atrofia de la sociedad civil en México, como resultado supuestamente de la revolución, del prismo, de toda la trayectoria política del siglo XX. En México tenemos una sociedad civil pues corrompida, controlada, un sector social, para no hablar de sociedad civil específicamente, porque lo que estoy hablando ahora es sobre todo la crítica hacia los sindicatos, ¿no? Hacia los grupos campesinos, hacia lo que tradicionalmente en una democracia liberal funcional serían las que juegan ese papel de tercer sector, ¿no? Entonces, porque sí hay mucha corrupción, hay clientelismo y cooperativismo surgido de la revolución y décadas de prismo, ¿no? Que insisto, el PRI nace en 46, no nace en 17. Esto ha generado una esperanza en otro tipo de sociedad civil, que sería una sociedad civil más estrictamente de las ONGs, con un financiamiento privado, nacional e internacional, que han hecho un gran trabajo en estas últimas décadas. Desde luego, yo mismo vengo de ahí, yo he trabajado muchos años en una ONG que se llama, no sé si todavía existe, CEDEPAC, Servicios, Desarrollo y Paz. Era de mis primeros trabajos aquí en México de joven, cuando iba justamente surgiendo, 80s y 90s, esto de la sociedad civil de las ONGs, ¿no? Pero como en muchos temas, de repente se construye un parche y no se resuelve el fondo del problema. La misma solución tuvimos en los 90s, aparte de los ONGs, tuvimos también los organismos autónomos, ¿no? Vamos a crear un INE, un IFE, pues, en su momento, una CNDH, un INAI, todos estos organismos autónomos para encargarse de problemas específicos, pero que al final de cuentas no ha permeado esta nueva cultura dentro de la administración pública central, así como creamos estas ONGs y no se permea esa lógica de participación ciudadana exigencia dentro pues, de las grandes organizaciones de la sociedad como son los sindicatos, organizaciones campesinas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una perversión o un mal desarrollo yo insistiría, de todos los sectores. No solamente es la sociedad, es también
en el mismo Estado y en la misma economía, que podríamos trazar también problemas que tenemos en cada uno de ellos. Pero entonces, ¿cómo construimos un nuevo equilibrio, un nuevo régimen, ¿no? De eso está hablando Andrés Manuel. La transición a la democracia fracasó, ¿no? Esa es mi hipótesis. Como tal y como lógica, o sea, objetivamente fracasó porque no transitamos, en el periodo en que tendríamos que haber transitado, no transitamos, y como lógica de transitología, se agotó el modelo. Ahora lo que está iniciando es otra transición, que es una transición de régimen, que esperemos sí tenga éxito y resuelva los problemas de la fallida transición democrática y además vaya más allá de solamente la transición democrática y genere una nueva relación real entre Estado, sociedad y economía, esos tres sectores, ¿no? Porque el problema viene de su propia concepción, transición democrática estrictamente institucional, muchos partidos compitiendo por el poder y nunca se planteó o nunca se pudo hacer una transición más de fondo en la estructura del poder de la sociedad, la economía y el Estado. Entonces eso es lo que se está buscando. Para lograr eso, todos los sectores tienen que trabajar. Y aquí yo haría un par de reflexiones. Mira, creo que tenemos que rechazar esa dicotomía falsa entre lo moderno y lo anticuado, para empezar, ¿no? Desde hace 30 años se nos ha vendido la idea de que lo que nos falta en México es modernizarse, ¿no? Olvidarnos del pasado, ¿no? Del legado de la Revolución Mexicana, del legado de la institucionalidad que se construyó durante estos años, institucionalidad autoritaria, pero institucionalidad al final. Y contra esto se planteaba, o se imaginaba que se planteaba un retorno al pasado, ¿no? A la lógica priista, hegemónica de control del poder, ¿no? Y como discurso supuestamente modernizador, que realmente no lo fue, esa tecnocracia que terminó siendo más dinosaurica que otra cosa, surgen las preocupaciones ahora de que va a haber el retorno al pasado, ¿no? Que lo que ganó es el nuevo proyecto hegemónico que Morena, por ejemplo, sería pues la cuarta transformación, pero del PRI, ¿no? Tienes el PNR, el PRM, el PRI y ahora Morena, ¿no? Ese es el miedo, la preocupación y la lógica. Yo creo que ninguno de estos dos enfoques evidentemente es legítimo. Bueno, legítimo sí, pero yo no coincido ni con las fantasías modernizantes que nunca la fueron, ni con las fantasías de regresar al pasado que tampoco existen. Lo que se tiene que hacer es romper con estos esquemas e imaginar, ¿no? A ver si lo podemos hacer. Yo creo que esto va a ser un reto. Yo creo que María Elena y yo tenemos que sentarnos a tomar un buen café o quizás un vino para ver cómo logramos articular esto, porque al final de cuentas los sindicatos, por lo menos un sindicato democrático, que no tenemos en México, pero un verdadero sindicato democrático, sí es lo mismo que una ONG, ¿no? Es que tú dijiste, no somos un sindicato, no somos un partido político, somos una agrupación de voces juntos buscando una causa común, ¿no? Un sindicato, un partido político tendría que ser así, tienen intereses específicos también de negociación salarial o llegar al poder, pero también las ONGs también tienen temas muy específicos que están buscando, ¿no? Los intereses están por todos lados, las propuestas y la generosidad también está por todos lados. Entonces, ¿cómo articular, recuperar una idea de sociedad civil que incluye los partidos políticos, incluso los candidatos independientes están intentando hacer justamente esa brecha, ser sociedad civil pura, pero también competir para los cargos. O sea, ya se está construyendo esa brecha entre la sociedad política y la social. Entonces, ¿cómo generar un espacio de confluencia entre el sindicalismo democrático, entre las ONGs, los movimientos estudiantiles, los movimientos de las víctimas, que en un momento dado sí construyeron
una alianza muy interesante en su momento con Cecilia, por ejemplo, que vienen de muchas diferentes trayectorias, pero no sé cómo ande esa articulación, no estuve ahí, pero era por lo menos un esfuerzo interesante alrededor de un tema. Se dejaban personas que venían de trayectorias muy distintas a favor de, al fin del empoderamiento ciudadano. Entonces, ¿cómo generar esa pluralidad en la unidad desde la sociedad civil y política y sindical y todo, ¿no? Entenderlo como una integración con la idea de derrotar, ¿no? Eso es el adversario, el clientelismo, la corrupción y el corporativismo, ¿no? Que es el mal que estamos heredando del sistema priista. Entonces tenemos que abordar de manera estructural y acabar con este sistema priista, no el partido será, hasta Peña Nieto hoy dice que hasta tiene que cambiar de nombre, ¿no? Pero el priismo, esa lógica del poder, porque por supuesto se infiltró en el PAN, el PRD y por ahí anda también buscando palancas en Morena, se tiene que desarticular, desfondar para generar realmente un renacimiento de la sociedad civil, pero amplia, eso es lo que digo, porque si nada más son parchecitos, no vamos a generar un nuevo equilibrio, un nuevo sistema, ¿no? ¿Qué más? Ya me están pasando el papelito, ¿no? Creo que eso resume en general lo que estoy intentando decir. Yo creo que el marco global también es muy importante. Hay una crisis general de los sistemas, los regímenes políticos de posguerra, de la Guerra Fría, que todavía estaban con nosotros hasta muy reciente. Yo creo que ya tenemos que ubicarnos muy claramente en un espacio de posguerra fría, ¿no? Se están abriendo muchos peligros en el mundo entero, con este colapso del status quo. Trump lo representa muy claramente, para mí Macron también, es otra desviación, una canalización desesperada y al fin de cuentas una salida falsa de del crisis sistémica que estamos viviendo a nivel internacional. Yo creo que el momento que estamos viviendo en México hoy, si logramos juntar todas las piezas, y yo creo que Andrés Manuel lo está haciendo muy bien en este periodo de generar una unidad a favor de un cambio estructural e histórico, México realmente sí se puede colocar una vez más, así como en la Revolución y en los 90s, con muchos temas, desde el zapatismo hasta la transición democrática inicial, México puede colocarse una vez más como pues, un ejemplo a seguir de una forma de salir de esta crisis sistémico de manera institucional y transformador, ¿no? Por nuestra trayectoria histórica, por el legado de la Revolución, por la fortaleza institucional y por el dinamismo de nuestra sociedad. Es cierto, no tenemos tantas ONGs y grupos como en otros países, pero lo que se vio el 1 de julio es una enorme conciencia ciudadana. O sea, sí estamos hartos y sí estamos participativos. O sea, 30 millones, pues se ha repetido ahora hasta el cansancio, pero ojalá no nos cansemos de decirlo, porque la verdad es que sí, lo que pasó el 1 de julio fue una cosa espectacular. Y con una diversidad ideológica, regional, también igualmente impresionante. La legitimidad con lo cual llega Andrés Manuel y la responsabilidad con lo cual está ejerciendo ahorita el poder, aunque no lo tenga, creo que se abre una gran oportunidad. O sea, el hartazgo ciudadano no tiene que generar Trumps, ¿no? No votamos por el Bronco. Eso era nuestro Trump. Nos lo pusieron ahí, listo, para que fuera nuestro Trump, para que, ¡ya! Vámonos a cortar las manos, ¿no? Pero los mexicanos se lo quedan viendo a este señor y dicen, no, mejor vamos por un camino mucho más tranquilo, mucho más institucional, mucho más democrático. Y esto para mí genera mucha esperanza y es un gusto, un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo recuperar una idea de sociedad civil incluyente con la sociedad política? Y esta idea provocadora en relación al concepto, al significado de los contrapesos a partir de lo que nos propone, y es pensar en la legitimidad con la que se llega a la presidencia de la República y se ocupan los espacios en el Congreso. Muchas gracias. Tenemos 45 minutos para establecer este diálogo a partir de las inquietudes que nos han hecho llegar. Hay unas preguntas que son para toda la mesa, las haría, y si les parece bien, en el orden en que tomaron la palabra, si nos pudieran compartir alguna reflexión. ¿Las organizaciones civiles reciben dinero del gobierno para sus actividades? Es una pregunta. Algunas organizaciones buscan ocupar cargos públicos o crear espacios políticos. ¿Qué opinan? ¿Podrán ser contrapeso las organizaciones civiles al nuevo gobierno unitario o serán solo agencias que ayuden al diagnóstico y consultas en asuntos públicos? ¿El gobierno va a incidir interviniendo al interior de los cambios de liderazgo dentro de la sociedad civil organizada para tener grupos afines? Y hay una que es un comentario, yo la introduciría con ¿qué opinan de esta idea de, pues si ya llegó Morena al poder, ya no necesitamos sociedad civil? A ver, contestando a sus preguntas, muchas gracias. Las organizaciones reciben dinero de gobierno para sus actividades. Hay muchos tipos de organizaciones, entonces sí hay organizaciones que solamente reciben fondos gubernamentales. En el caso de Causa en Común, nuestros principales fondos son internacionales, de empresarios medios, y en algunos momentos recibimos fondos de algún gobierno, esto acotado a que, y en todos los casos, acotado a que no pueden intervenir ni en las decisiones de lo que vamos a investigar, ni en las salidas a medios, ni en la forma como nosotros interpretamos la información y la damos a conocer. Yo no creo que sea malo que haya organizaciones que solo reciban fondos del gobierno. Hay gente que dice que sí es malo, yo creo que no. Yo creo que depende de quién los recibe y de cómo utiliza estos fondos. Es como quien dice que las organizaciones que solo reciben fondos de empresarios entonces traen a la mesa las intenciones de los empresarios. Pues también depende de qué organización sea y de lo que permita, ¿no? Por ejemplo, en Causa en Común nunca hemos permitido que alguien influya en nuestras decisiones. Y les cuento una anécdota, ¿no? Un día me fui a ver un empresario importante de temas de seguridad privada que estaba muy interesado en darnos un donativo. Yo estaba feliz de que nos lo fuera a dar, porque siempre estamos con problemas financieros las organizaciones. Pero luego, ya platicando con él, me dijo, oye, y a mí me gustaría que pues que platicaras con algunos gobernadores sobre los productos que nosotros vendemos. Entonces le dije, no, entonces te equivocaste de oficina, no somos una oficina de gestión. Entonces, pues yo creo que depende de cada quien. ¿Queremos ocupar cargos públicos? Esto siempre es una discusión dentro de las organizaciones civiles. Yo creo que sí, hay mucha gente que quiere ocupar cargos públicos y qué bueno, ¿no? Porque me parece que si tienen un gran expertise, llevan años con un tema, tienen su corazón puesto en un tema, ¿por qué no van a querer ocupar un cargo? ¿No? Y me parece válido. ¿Seremos contrapeso? Esperamos que sí. Todo depende, estamos ante un gran reto de cómo organizarnos, cómo discutir, cómo comunicarnos, pero yo espero que sí y que ayudemos, por supuesto, al diálogo. El gobierno va a querer tener grupos afines, por supuesto que va a querer tener grupos afines. Me parece que esto es un tema pues de todos los grupos de poder, ¿no? Que siempre quieren tener grupos afines y de hecho ya algunas cosas de las que comentaba John, bueno, pues los grupos clientelares esos son, ¿no? Grupos afines a los gobiernos,
pero yo creo que las organizaciones no estamos para eso, porque para aplaudirles a los gobernantes siempre está su equipo cercano, ¿no? Entonces, si vamos a hacer lo mismo, realmente no ayudamos en nada. Y la última era algo sobre Morena que la perdí, pero bueno, alguien más la va a contestar. Ay, y algo, perdón, que se me olvidó con lo que decía John. Yo me refería a que las organizaciones no somos como un sindicato en el que todas pensemos igual, ¿no? No por decir que sean buenos o malos, simplemente las organizaciones, cada una tiene su forma de organizarse y de pensar. Muchas gracias. Bueno, a ver, mi comentario es en términos de que tenemos distintas lecturas de lo que es México, de cómo debe ser el cambio en México, y que bueno, porque somos diversos y la diversidad, pues bienvenida, ¿no? Aportamos todos algunas ideas y a lo mejor de esas ideas pues sale algo interesante. Yo no creo que en el pasado reciente, en los últimos 20 años, no hubo ningún avance en México. Creo que ha habido algunos avances. No creo que la lectura, por lo menos la que yo hago, es de blanco o negro. No se ha hecho nada y entonces ahora hay que empezar desde cero. Me parece que hacerlo de esa manera es desperdiciar algunas cosas que se han caminado bien y que desde luego hay que corregir, porque yo en mi facultad de Ciencias Políticas, nomás aquí enfrente, he estado profundizando en el análisis de las políticas públicas y lo que veo es que a veces las políticas públicas cambian de manera muy lenta, gradual, y de repente sí tienen cambios más abruptos y eventualmente pues esos cambios se responden a cuestiones que tienen que ir más rápido. Uno de los problemas que sí veo en México y que absolutamente me toca es que México es una sociedad donde nos hemos acostumbrado a tener excluida a una buena parte de la población. Excluida no solamente del bienestar, sino también del proceso de toma de decisiones. Y entonces sí creo que tiene que haber políticas para incluir a esa parte excluida de la sociedad. Y el modo en que se va a hacer es a donde a lo mejor no estamos tan de acuerdo en cómo se tiene que hacer. Yo creo que, esa es mi opinión, la participación de la sociedad civil organizada es importante porque hay muchas causas, muchas políticas, muchos temas y hay muchas visiones también sobre cada uno de los temas, como señalé hace ratito. Y creo que los problemas actuales son muy complejos, entonces pretender resolverlos completamente partiendo supuestamente desde nada, digo supuestamente desde nada porque en realidad las políticas públicas no son nuevas, se reciclan. Y se reciclan porque se van ajustando y a veces algunas cosas funcionan y se quedan y otras no se quedan porque no se pueden sostener. Y entonces yo creo que hay necesidad de que la sociedad civil siga participando, insisto, no en la decisión, porque nosotros vivimos en una democracia representativa y entonces nombramos representantes, pero también creo que parte de la actitud que tienen que tener esos representantes es de apertura, porque es imposible que sepan de todo. O sea, la complejidad en términos de avances de la ciencia, pues ahí nos crea una zona de incertidumbre muy fuerte. Y luego el otro tema que también creo que vale la pena reflexionar, el de la ambigüedad, porque todas las organizaciones de la sociedad civil pueden tener distintos puntos de vista en muchos campos, por ejemplo, en el campo de la seguridad,
pues hay, aún viniendo de la sociedad civil, distintas posturas. Es que lo que hay que arreglar es esto, no, es que el problema está allá. Entonces, yo creo que hay la necesidad de escuchar todas las voces, y sí creo que la sociedad civil tiene que estar presente en la toma de decisiones. Eso no supone afirmar que el gobierno que tomará, que entrará en funciones el 1 de diciembre no esté dispuesto a eso. Yo no me atrevería a afirmar eso y tampoco apostaría. O sea, es una tontería adelantarse, es como empezar quizás a hacer una profecía autocumplida, porque eventualmente también los gobernantes, cuando sienten demasiada resistencia, pues se radicalizan, y como para qué nos vamos a adelantar. Pero sí valdría la pena que todos los que estamos aquí, que supongo que tenemos también intereses un poco de inquietudes más o académicas o de intelectuales, pues estemos pendientes de las señales que se van acumulando, y estemos pendientes porque sí es importante llamar la atención sobre si el gobierno, más allá de cómo se tramiten las decisiones en el Congreso, con varios partidos o no, si está abierta o no, si ese gobierno está abierto o no a distintas voces, aparte de la visión que ellos tengan de los problemas. Creo que esas son las mejores soluciones a las que podemos aspirar, esas soluciones donde en efecto se escucha a los destinatarios de las leyes, a los expertos en determinados temas. Hasta ahí lo dejo, es demasiado largo mi comentario. Muchas gracias. John Ackerman. Muchas gracias. Primero leo el premito de Gabriela Franco. La sociedad civil depositó en AMLO la esperanza de un cambio verdadero, en el que México se vea beneficiado y deje de padecer las consecuencias de un mal gobierno. Sin embargo, su participación es fundamental de la sociedad civil, ya que la transformación no se puede centrar en una sola persona. ¿Cómo se va a propiciar la participación ciudadana y qué garantía tendrá? Me parece perfectamente elocuente, eso más o menos resume mi enfoque. La sociedad civil llegó al gobierno con Andrés Manuel. Ahí tenemos que partir. Esto no es nada más una alternancia en el poder, es el inicio de un nuevo momento histórico y un nuevo proceso de transición. Yo no digo, supongo que se refería a mí, Luisa, Beja, cuando hablaba de que yo decía que no todo estaba mal en el pasado, que no hay para qué partir de la nada. De ninguna manera yo afirmaría que todo estaba mal en el pasado, ni que tengamos que partir de la nada. Lo que sí afirmo como hipótesis de investigación y de observación es que lo que ocurrió el 1 de julio no es la consolidación de un proceso anterior, no es la consolidación de la democracia, sino es una revuelta popular ciudadana en contra de un sistema y una transición que fracasó. No es que no dejó nada, ese fracaso dejó muchas cosas muy rescatables en el camino. El INE, los organismos autónomos, las ONGs, todo lo que mencionaba yo como parches, son lo bonito que se hizo. Justamente los organismos autónomos y las ONGs y las leyes y las reformas, la reforma penal, anticorrupción, todas estas cosas son las cosas positivas que dejó. Pero la lógica no los pudo llevar al final. Fracasó la verdadera transición. Ahora vamos a empezar con otra lógica, retomando, por supuesto, con las cosas del pasado. No se trata de empezar de nada ni evaluar negativamente todo, sino reconocer los errores que cometimos y por qué llegamos a este momento de tanta crisis para empezar de nuevo en ese sentido, pero sin anular lo que venía antes. Es una cuestión cíclica, ¿no? No es un rompimiento con el pasado. Y yo creo que ese resumen de Gabriela lo dice, y es una pregunta. Realmente, y lo que señalabas ahorita, no sé cuál de los dos, realmente, ¿hasta qué punto va a estar abierto este gobierno a
¿no? Pues cada revolución genera burocracia, los partidos se vuelven oligárquicos, o sea, eso es una tendencia histórica ¿no? Weber mismo hablaba de la rutinización, del carisma, es algo histórico y tenemos que mantener esta cosa moviéndose, y esto implica que no se burocratice, y eso es un gran reto. Yo espero, y efectivamente no va a venir solamente dentro del gobierno, lo tenemos que hacer desde fuera también. Dos, considera que la equidad de género está bien representada en el primer círculo de AMLO. Y dos, los perfiles de los legisladores de Morena que hoy conforman la mayoría de las cámaras dan para el gran debate que yo señalo. Yo creo que sí a ambas preguntas. El gabinete no podría ser, o sea, eso es el primer, los que van a mandar en el país, y la paridad es un compromiso muy claro, Andrés Manuel. La figura de Beatriz Gutiérrez creo que sí es muy importante, es un cambio muy importante en términos de cómo se presenta, se articula el liderazgo femenino desde la presidencia de la República. Beatriz es una intelectual que me consta trae corto a Andrés, no solamente como esposa, sino ideológica y en cuestiones de género. Esto es importante, y yo tengo mucho optimismo en esa materia. Con respecto a los legisladores de Morena, por supuesto que sí, hay una cantidad de sorpresas que van a tener ahí, de personas que entraron incluso por sorteo, ciudadanos aguerridos que ahora de repente están en el Congreso, que estado en las luchas ciudadanas y que de repente se encuentran ahí y igual no tienen la gran experiencia legislativa, pero van a estar ahí dando estos debates de altura, y creo que va a estar muy bonito eso. Desde su perspectiva en perspectiva, ¿qué es lo que ocurrirá con la Suprema Corte de Justicia? Veremos. Yo creo que lo más claro va a ser en enero, cuando se elige. Bueno, primero tiene que decidir nuevo ministro, ¿no? A ver si eso sale de manera tersa. Eso es la primera prueba de la verdadera colaboración entre Peña y Andrés Manuel y el nuevo Congreso. Y luego en enero se elige el nuevo presidente de la Corte. Vamos a ver. Eso va a ser muy claro las señales que se van enviando desde el Poder Judicial hacia nuevo gobierno, y yo espero que se lleve la fiesta en paz. Yo creo que un sano equilibrio de poderes es lo que necesitamos, ni subordinación, ni tampoco una provocación o una rebeldía desde la Corte. Eso sería terrible. La participación de la sociedad civil, grupos empresariales en el debate del nuevo aeropuerto, nada más dice eso, y bienvenido. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Habrá consulta en octubre, entiendo, así que todos deberían estar ahí presentes. Y finalmente, eso de que el PT está desconociendo a sus diputados para que le den más pluris, pues es una lógica de partido. Para mí, de hecho, habla bien de que pues, justamente el PT y el PES también le metieron muchos cuadros muy buenos, ¿no? Tanto al Nestora Salgado, yo sé que aquí Marilena igual discrepa mi opinión sobre ella, pero ella es de las mejores senadoras de Morena. Ella, de hecho, fue candidata del PES, ¿no? Entonces es real, el PT y PES no todos son sus candidatos, lo cual lo celebro terriblemente, y esto mismo lo muestra. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿cómo se puede ser oposición si dejan espacios estratégicos a personajes como Bartlett y rezagan a personas como Taibo? Yo creo que eso es un poco maniquea la visión. Hay que hablar de cada caso en su espacio. Yo en lo personal no veo mal que Bartlett esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Si lo pusieran en gobernación, ahí sí ya sería muy perverso, ¿no? O consejero electoral, o no, imagínate, eso sí estaría. Pero en el CFE, pues yo creo que va a ser un buen trabajo, eso es lo importante, ¿no? Y en ese tema su desempeño, sus posiciones han sido impecables desde una visión nacionalista y de fortalecimiento rectorio del Estado. Entonces yo creo que va a ser un buen trabajo ahí. Taibo sigue presente, se acaba de crear un Instituto Nacional de Formación Política Morena, ahí tengo el privilegio de fungir como futuro consejero junto con Taibo, con el Fisgón, con Pedro Miguel y otros, que justamente vamos a estar asegurando que
no se desvirtúe, ¿no? El espíritu democrático, participativo de este nuevo partido que creció tan rápido que ahora sí de repente todos lo quieren una parte, entonces hay que encaminarlo por un futuro participativo democrático. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay 2 preguntas más y tenemos todavía tiempo para una reflexión. Por favor. Ernesto pregunta que cómo podemos esperar, qué podemos esperar de AMLO y su relación con las organizaciones de la sociedad civil si no asistió a la cumbre ciudadana, y cómo dialogar con un presidente que abiertamente negó 3 propuestas y reservó 17 de la agenda de la cumbre. Bueno, para los que no sepan, la Cumbre Ciudadana es un colectivo de organizaciones que ya llevamos reuniéndonos más de 7 años reflexionando sobre los temas que nos importan en México, no solamente en temas de seguridad y justicia, hay temas de educación, de desarrollo social, de desarrollo de organizaciones civiles, etcétera. Y en esta ocasión presentamos 7 ejes de propuestas, con 56 propuestas, y efectivamente fueron todos los candidatos menos AMLO. Andrés Manuel lo que nos dijo fue: estoy en campaña y lo que voy a cuidar son mis votos, y cuando termine la campaña y gane, me reúno el día que ustedes me digan. Y esa fue la promesa de Andrés Manuel. Ese día todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, no sabemos, esperemos que sea pronto, porque sí estamos esperando tener un diálogo con él. Además, estas propuestas, si bien con otros grupos y organizaciones sienten que sus propuestas son las únicas o las más importantes, en la cumbre no pensamos eso. Lo que pensamos es que ponemos esas propuestas en la mesa, tienen un diagnóstico, si se requieren cambios legislativos dice dónde, hay un estudio presupuestario de que las propuestas pueden ser viables, y entonces sí nos parece muy importante podernos reunir con Andrés Manuel. Ese momento todavía no se ha dado, los diferentes ejes se han estado reuniendo con algunas personas que creemos, por lo que ha dicho Andrés Manuel, que van a quedar en esos temas. ¿Y cómo dialogar entonces con un presidente que abiertamente negó 3 propuestas y reservó 17? Aquí hay que decir cuáles fueron las que reservó o negó. En general estuvo de acuerdo su equipo, que fue quien contesta estas propuestas, y las contestan: estamos de acuerdo, tenemos reservas o no estamos de acuerdo. Y al igual que el PRI, por eso es que no estoy tan segura que llegue Andrés Manuel como sociedad civil, sino que llega con gran parte de la ideología del PRI. Al igual que el PRI, las propuestas que reservaron principalmente se referían a la sociedad civil organizada, ¿no? Que nosotros proponemos que se fortalezcan, y ellos lo que tienen duda, y las dudas me parecen válidas, es que en el financiamiento puede ser que las organizaciones terminen financiando ya sea grupos delictivos o lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no dudo que eso pueda pasar, ¿no? Pero entonces ubiquemos las cosas. Sí puede pasar, y cuando suceda, castiguemos a esas organizaciones. No castiguen a todo el sector porque hay 3 organizaciones que pudieran hacer eso, ¿no? Entonces me parece que por eso es importante sentarnos a dialogar con Andrés Manuel y con su equipo, y esperamos pues que esta reunión se haga pronto, y desde aquí hacemos nuevamente un llamado a Andrés Manuel a sentarse con estas organizaciones. Bueno, a ver, aquí me pasaste una pregunta. Alguien está interesado en si estuviéramos bajo un régimen parlamentario, tendríamos mejores resultados. Yo no estaría tan segura, porque aunque hay un debate en términos si es mejor el gobierno presidencial o el parlamentario, creo que ya está superado, porque no es solamente ese el factor determinante. Creo que un sistema parlamentario sin un sistema de partidos bien consolidado, institucionalizado, no funciona. Y en México ahorita por lo menos ya nos quedamos sin sistema de partidos. Y entonces ahorita pensar una transición a un gobierno parlamentario, pues bueno, creo que no cabe ni tan siquiera en la imaginación. Por otro lado, pues creo que para tomar decisiones lo que importa, más allá del formato de dónde están los contrapesos,
Lo que importa es, en efecto, la apertura del gobierno hacia las demandas de la sociedad. Creo que si nos quedamos sin sistema de partidos, porque ahora básicamente lo que tenemos es un partido, no estoy diciendo que sea una reproducción de el escenario que teníamos anteriormente, solamente en términos de que un partido va a tomar las decisiones, los otros pueden recuperarse o pueden surgir nuevos partidos, o inclusive Morena puede encontrar, como comentaba John, dificultades en consolidarse. Pero más allá de eso, creo que lo que importa es que de verdad las demandas de las personas puedan llegar a las autoridades, a los que nos están representando. Quizás hasta te podríamos hacer una lectura que el debacle que tuvimos en el sistema tripartidista se debió a que estos tres partidos, sus liderazgos estuvieron bastante renuentes a escuchar las señales de la sociedad en términos de no aprobar reformas que ya estaban absolutamente listas, y simplemente ellos no se pudieron poner de acuerdo y se quedaron en el tintero y se pasó la oportunidad y entonces otra vez hubo que empezar desde cero y cosas así. Y bueno, y tampoco estuvieron dispuestos, digamos, a escuchar las señales en términos de que había que ponerle coto a la corrupción. El sistema anticorrupción, por ejemplo, le tendrían que haber echado todos los kilos y no se lo echaron. Entonces, decir que perdimos el paraíso, para nada, no es que venimos de la pérdida del paraíso, pero lo que necesitamos es que en efecto el gobierno que va a sustituir esa situación de sordera, pues no sea sordo. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Nos estamos acercando a la conclusión de la mesa y del seminario. Algunas ideas que no pretenden ser una síntesis, pero que engloban algunas de las propias ideas que dijeron, es esta que a mí me parece muy fuerte, de no podemos hablar de democracia sin pensar en la participación civil, reflexionar, insistir y pensar en todos los logros del trabajo de la sociedad civil, en los procesos de toma de decisiones a través del trabajo legislativo. Ya veremos cómo se mueve este 20% del que nos hablaban, si incrementa, si disminuye, en fin. Y esta reflexión para repensar el concepto de contrapeso, para no aceptarlo como algo dado, con un sentido unívoco que nos proponen también, a partir de considerar la trayectoria y la fuerza política de quienes ahora formarán parte del gobierno y quienes tienen de manera muy importante este mandato de la conducción del país. Para finalizar y para aprovechar lo máximo que se pueda a quienes nos acompañan en esta mesa, y antes de pedirles que nos acompañen a unas palabras de clausura de los trabajos del seminario, les preguntaría si pudieran hacer una última intervención para compartir alguna idea que se haya quedado pendiente en el camino, de manera muy breve. María Elena Morera, por favor. Sí, gracias. Yo creo que sí necesita México contrapesos, ¿no? Con cualquier gobierno, no importa si es el de Andrés Manuel o el de cualquier otra persona. Y sí creo que hasta este momento, ¿no? Todavía no sabemos cómo va a ser ese contrapeso. Estamos como un poco mudos y como un poco viendo hacia dónde van las cosas. Creo que sin un contrapeso, cualquier persona se vuelve loca en el poder. Entonces me parece que eso es responsabilidad de las universidades, de los académicos, de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles, por supuesto de quienes estén en el Congreso, aunque sean minoría. Y creo que también es un tema del equipo cercano de Andrés Manuel, que ojalá se conforme por un equipo que sí se atreva a decirle las cosas,
¿no? Que sí se atreva a decirle en lo que está mal y ya él decidirá, ¿no? Porque los que ganaron el poder y ganaron la forma de ejercerlo, ¿no? Pero sí me parece que aquí hay una responsabilidad compartida de todos y no nos podemos quedar a un lado, sino que lo que tenemos es que exigir tener un mejor país y para poderlo exigir también tenemos que participar. Muchas gracias. Bien, mi reflexión sería un poco en términos de que, en efecto, en el panorama mundial vemos que las democracias vienen un poco en declive y vemos que también la forma de representación también tiene como complicaciones hacia adelante. Lo que voy a decir no me lo inventé ni salió de mi genialidad una mañana, sino es lo que he leído a partir de estudios comparativos y replanteamientos a nivel teórico que se están haciendo desde múltiples universidades que comparto con ustedes y lo que más o menos he podido sacar en claro es que la representación tiene que tomar otro formato. El modo en que los partidos conectan con las personas, con la gente, yo creo que ya no es el adecuado, no es nosotros les representamos a ustedes y más allá de permitir que digan lo que quieren o no, igual la última decisión es de nosotros. Yo creo que los partidos tienen que pensar en que cualquier sociedad tiene múltiples intereses, múltiples preocupaciones y tiene que estar abierta a esa diversidad. Y entonces creo que los partidos tienen que conectar con esos intereses, quizás abanderen algunos intereses más que otros, pero desde luego no creo que ya no estamos en el tiempo de que los partidos arman su plataforma por allá y su propuesta por allá y la sociedad solamente va a participar en el momento electoral, va a decir sí o no y luego va a desaparecer. Creo que ya no estamos en esos tiempos y afortunadamente en el caso de México, bueno, pues tenemos ya una sociedad activa y vamos a ver si también contribuimos a que ese nuevo concepto de representación se vaya afinando. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el papel de la sociedad en su conjunto en esto que se llame Cuarta Transformación, Cuarta República? Desde luego tendría que encontrar cauces muy claros para influir y controlar y vigilar al gobierno. Yo creo que la frase de Marilena es muy correcta, el poder se habla de que corrompe, ¿no? Y corrompe absolutamente, pero yo creo que la locura es un mejor término porque por eso corrompe, porque no te permite ya ver la tierra y realmente lo que está pasando, si no te pierdes en las nubes, ¿no? Entonces eso yo creo que es un papel muy importante para la sociedad en general. Y por otro lado, lo que he estado insistiendo es que la misma sociedad civil se tiene que democratizar, ¿no? Así como el gobierno tiene que tener un gobierno democrático, también necesitamos una sociedad civil democrática. Y esto implica la democratización de las organizaciones sindicales, de las campesinas, de las mismas ONGs en general. Es que es terrible, ya cierro, pero tenemos las manifestaciones espontáneas, ¿no? De los jóvenes, de las víctimas, etcétera, y luego tenemos organizaciones burocráticas y cerradas, pero pareciera que esas son las únicas dos opciones, y tenemos las ONGs, pero ahí están, pero no hemos logrado encontrar una forma realmente democrática para organizarnos. Los mismos partidos también están en ese problema. Entonces, eso es el gran reto, cómo generar una sociedad civil democrática y participativa de manera masiva. Y el gobierno puede poner el contexto para ello, pero al final de cuentas nos va a tocar a nosotros pues hacerlo, encontrar esos caminos, y yo espero que lo logremos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un privilegio poder tenerlas y tenerlos aquí. Les pediría que nos acompañen
para que la doctora María Marván nos pueda dar unas palabras de cierre. Pero antes de dejarle la voz, el domingo por TV UNAM a las 8 de la noche se va a transmitir un programa en donde se va a hacer una síntesis de las principales ideas que se abordaron aquí durante estos días de seminario. Eso atiende a una pregunta que me hicieron de si habrá una memoria, síntesis o algo. Creo que es una buena… Hoy es viernes, sí. Este domingo no, el que sigue por TV UNAM habrá un programa especial a propósito de este seminario. Muchas gracias. Todavía no grabamos el programa, ya lo está anunciando para el domingo, no sabía yo que mañana tenía que trabajar. De manera muy breve, creo que acabamos con esta mesa 2 días y medio de reflexión. Si algo pueda quedar claro es la dimensión del cambio. Nadie en ninguna mesa cuestionó la dimensión del cambio, la responsabilidad y los retos de todos los actores, actores sociales, actores políticos, actores económicos. Creo que todos, tanto como actores grupales, como personas, como ciudadanos, tenemos grandes responsabilidades en la construcción de una gobernabilidad democrática y sí en la construcción de contrapesos importantes. Recordemos a Madison, quizá el primero que habló de contrapesos, pesos y contrapesos. A mí normalmente me gusta más decir controles y equilibrios. Creo que la expresión de pesos y contrapesos con nuestra poca mente ingenieril en términos generales no nos hace mucho sentido. En cambio, controles y equilibrios sí. Controles para que ese poder no se vuelva loco, pero equilibrios para que pueda ejercer el poder. Nadie puede querer un poder que no tenga poder, porque eso no es gobernabilidad y por supuesto no puede ser democrática. No podemos acabar sin agradecer a toda la gente que nos ayudó de la Oficina de Difusión y Eventos. Muchísimas gracias a Alejandra, a Mariana, a Victoria, a Paola y a Patricia, y a todos los becarios que estuvieron estos 2 días y medio ayudándonos desde a poner la mesa, pasar las filminas y por supuesto también pasar y recoger preguntas. Kevin, que te tocó ser el responsable de becarios, Ana Laura, Mariana, Itandewi, Uriel, Alejandro, Dylan Alexis, María Fernanda, María Guadalupe, Ana López, Mónica Elizabeth, Eukene, espero que así se pronuncie, y Diana, a todos ustedes muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de las cámaras, tanto de aquí del Instituto como del canal del Congreso y de ADN, y por supuesto en cabina al técnico Gabriel, que también nos estuvo ayudando estos 2 días y medio. Señores, vamos a comer, muy buen provecho, nos merecemos un buen descanso. Muchas gracias.